El ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, gracias por venir, muy amable. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Bueno, qué semana, qué días, así que tenemos mucha información para desarrollar. Creo que es muy importante su presencia aquí porque nos puede ilustrar a todos a ver en qué consiste esto. Decimos que es un tema que tocamos de oído, no somos especialistas, pero es clave para la provincia del Chubut. Estamos hablando de uno de sus tres principales ingresos, como son las regalías. Yo decía, como para empezar a darle un contexto a este anuncio, Federico, que es un contexto difícil, ¿no? Es decir, la cuenca madura, un contexto internacional del precio que no favorece las inversiones, ¿no? Para contar por qué también tanta expectativa con este anuncio. Sí, a ver, lo resumiste bien. Cuando uno mira los yacimientos convencionales en todo el país, no solamente en Chubut, la geología, digamos, después de 100 años de extracción empieza a manifestarse y la producción empieza a caer en la medida que se va agotando ese recurso que es no renovable. Entonces, por un lado tenemos ese factor, pero también tenemos el factor de mercado, que es básicamente un precio que está sustancialmente en valores bajos con respecto a décadas atrás. Si nos remontamos al año 2010, 2013, el precio del barril estaba arriba de los $110 y ahora estamos hace más de 10 años con un barril en la banda de los $70. Y a eso se suma también una situación de lo que es un atraso cambiario que obviamente, como el petróleo se comercializa en dólares pero se liquida el tipo de cambio oficial, eso pega fuerte al momento de hacer las ventas, obviamente cuando hablamos del mercado doméstico. Así que esos dos factores influyeron fuerte y ahora en este último tiempo también la guerra arancelaria hizo que de estos $70 que te hablaba se vaya casi hasta los 59, $60. Qué bajo, ¿no? Sí. Porque Federico, escuché algunas opiniones, a ver, explíquemelo, por favor, que dicen que a este nivel de precio haría que es más barato importar petróleo que producirlo acá. Sí, es que digamos, cuando uno analiza el mercado doméstico, como va con cierto retraso, cierto lag con respecto a la exportación que se mueve por el precio spot, el precio inmediato, digamos, del commodity en ese día en el mercado, eso hace que, por ejemplo, a día de hoy se esté vendiendo alrededor de los $70, un poquito menos, el petróleo local que se vende en las refinerías. Cuando uno va al mercado internacional, está, como te decía, llegó a tocar el Brent, que es la referencia internacional, los $59. Entonces termina siendo más barato comprarlo afuera y traerlo que comprar a productores locales y traerlo a la refinería. Obviamente hay contratos de mediano y largo plazo que rigen los acuerdos comerciales entre las compañías, entonces eso se ve amortiguado, pero yendo al caso concreto, sí, estuvo más barato importar un barco desde afuera para refinarlo en el país que comprar internamente. Bueno, un paréntesis antes de volver a todo lo que nos interesa, que es la provincia del Chubut, pero digo, mucha gente se pregunta, bueno, pero baja el petróleo y ¿cuándo esto repercute en el precio del combustible? ¿No? Y bueno, había una versión que decían que podía llegar a bajar en los próximos días. Sí, y creo que eso es una pregunta que le hacen muy frecuentemente al presidente de YPF, y la respuesta es que ellos lo que hacen es digamos, como el precio del petróleo es muy volátil, sube y baja todos los días. Para no trasladar eso a los surtidores y que suba y baje todos los días el precio del combustible, lo que hacen se llama una mediana, que es básicamente tomar un promedio de los últimos tantos días o tantas semanas y trabajar con el precio del surtidor atado a ese precio promedio que tuvo el barril en el último tiempo. Entonces, obviamente en el corto plazo no se traslada a una baja de precios del combustible, pero si la tendencia se mantiene, en el mediano plazo se debería ver un efecto de disminución. Eso por un lado, y también hay que tener en cuenta que más allá de toda esta salida del cepo y demás, se mantiene una tendencia de 1% de devaluación mensual. Y también hay un reajuste de los impuestos al combustible que se viene sincerando en el último tiempo, entonces eso tiende también a empujarlo hacia arriba el precio del combustible en pesos. Bueno, no sé cuándo va a ser el día que veamos, porque llegamos uno escucha en otros países, ¿no? Que llegas al surtidor y te baja, no sé, 10% el precio del combustible. Pero es un tema aparte que no me quiero detener. El problema es que cuando sube también, inmediatamente sube 10%. Claro, ese es el tema. Sube cuando sube enseguida, pero cuando baja no baja tan rápido. Pero bueno, nada, es una opinión que por ahí muchos pueden compartir como consumidores o como usuarios, ¿no? de la nafta. Pero bueno, más allá de eso, volvamos a la provincia. Hicimos esta explicación que usted muy bien resumió, lo digo muy bien porque uno la puede entender, porque es claro cuál es el contexto difícil, que esto hace que algunas empresas hayan tenido que tomar decisiones, ya los números no cierran,
hay decisiones con el personal, hay algunos retiros, se están pagando indemnizaciones. Está claro que por ahí, años atrás escuchábamos, en esos años que usted mencionaba, cómo se subían equipos, cómo se contrataba gente. Ahora el panorama en la zona sur, digo para que lo expliquemos porque no estamos ahí, esta zona tiene otros problemas, incluso cuando se habla de desocupación, de pobreza, lamentablemente el conglomerado Trelew-Rawson está hace rato ahí, pero Comodoro, que uno veía pleno empleo en su momento, hace un tiempo atrás, bueno, ha cambiado ese contexto. Sí, sí, a ver, esto que hablamos hace un rato del deterioro de las condiciones de mercado y la caída de producción, lleva al límite económico a los proyectos. O sea, básicamente, si las empresas no toman medidas para adecuar los costos, eso termina derivando en una pérdida de las empresas y eso es insostenible en el tiempo, porque ninguna empresa hace filantropía y se tienen que perdurar a lo largo del tiempo. Entonces, la única forma de adaptarse a las circunstancias actuales es reestructurando las empresas y eso implica también situaciones de despido, lamentablemente. Pero bueno, sí desde el punto de vista positivo creo que contribuye fuertemente. Social, ¿no? Sí. Destaco eso porque en otra época, Federico, lo interrumpí, los gremios por ahí estaban, uno veía otro contexto, noto que hay como otro diálogo y ahí uno no ve un conflicto permanente. Sí, sí, pero digamos, hay que estar también a la altura de las circunstancias y si no nos adaptamos a la realidad actual, termina siendo peor en el largo plazo. Entonces, lamentablemente es una situación que tenemos que atravesar. Y un poco lo que me quería remitir es que la importancia del anuncio que se dio el día lunes es... Eso iba yo a contar por qué genera tanta expectativa. Es decir, hay una empresa que es la que tiene el yacimiento más grande, Pan American Energy, Cerro Dragón, y venía ya trabajando en esta investigación. Ustedes estaban al tanto de esto, ¿no? Sí, sí. O sea, todo proyecto tiene su proceso de maduración. Ellos empezaron el año pasado, hicieron un pozo vertical de casi 3.500 metros. Comprobaron el modelo que habían trabajado y a partir de eso hicieron un pozo horizontal, un pozo similar a lo que se hace en Neuquén, en Vaca Muerta, y entraron en la formación esta que se conoce hace mucho tiempo, pero nunca se había investigado en esa zona. O sea, 3 kilómetros hacia abajo y de ahí otro horizontal es. Ahí hicieron, sí, son 3 kilómetros en vertical y después se aterriza, lo que se llama se aterriza, o sea, se lleva a una trayectoria horizontal y en horizontal se navega el pozo en la roca durante 1.500 metros en este caso. 1.500 metros puntualmente porque el equipo que había acá localmente tenía esa capacidad, pero la norma general de lo que se aplica en Neuquén son 3.000 metros. O sea, son pozos que en total tienen 7, 8 kilómetros. ¿Hablamos de lo que se conoce como fracking? Sí, es fractura hidráulica el término correcto, o estimulación hidráulica. Y para tener una noción aproximada de qué implica eso, es una roca que es totalmente impermeable, o sea que uno, si bien tiene petróleo, no fluye naturalmente fuera de la roca. Entonces hay que estimularla para que fluya. ¿Con presión? Sí, básicamente lo que se hace es se inyecta agua con arena, es más o menos un 99% de agua más arena, más algunos otros compuestos que son, por ejemplo, goma aguar o algún agente que le da viscosidad al fluido. Y con eso lo que se hace es que se bombea mucha presión. Mucha presión. Mucha presión, para que se den una idea, trabaja más o menos 25 bombas hidráulicas de 2.500 caballos de fuerza, es muchísima potencia. Y con eso se bombea esta mezcla hasta los 3.500 metros de profundidad y eso hace que se abra la roca, se abran fisuras de 1 milímetro de ancho y en esas fisuras se queda atrapada la arena para que después pueda el petróleo fluir desde la roca hacia estos canales de permeabilidad, esta zona donde el petróleo puede finalmente salir de la roca y migrar hacia el pozo. Y ahí se recupera hacia la superficie. Estamos hablando de esta famosa formación D129, ¿no? Que sí. Bueno, la empezamos a escuchar mucho estos días. Sí, y por ahí antes de pasar a ese tema me parece interesante tener el dato de que ya desde el año 59 se hace la fractura hidráulica en Argentina. Claro, no es tan nuevo. No, por lo menos en la industria tiempo, ustedes ya lo saben hace mucho tiempo. Y de hecho en la industria en convencional se fractura hace mucho tiempo, una operación casi rutinaria. Lo que cambia en el no convencional es el volumen de fractura, que es 10, 50 veces mayor. Esto que usted explicó, ¿por qué se le llama no convencional para el público que no entiende? Sí, ¿Cuál es la diferencia con el convencional? Para ponerlo en términos sencillos, uno cuando habla de un reservorio convencional, básicamente hace el pozo vertical que decíamos de 1.000, 2.000, 3.000 metros y atraviesa rocas que son porosas. Cuando digo porosas es como una especie de esponja en donde cada agujero de la roca tiene alojado petróleo. Entonces, naturalmente el petróleo, como esa porosidad, esos agujeros están interconectados, naturalmente el petróleo fluye hacia el pozo
y se recupera la superficie. Eso es básicamente un reservorio convencional. En un reservorio no convencional se va a otro tipo de roca. En realidad es una roca que se llama roca madre porque es la roca donde está la materia orgánica que le da origen al petróleo. En este caso, esta roca madre tiene muy baja permeabilidad. O sea, de hecho, si uno la abre, no fluye el petróleo. Ya es necesario aplicar técnicas de estimulación, trabajos no convencionales, bien, que es lo que permite extraer el petróleo. Te voy a decir una verdad de perogrullo, pero que se tiene que entender todo. Ese método está claro que es mucho más costoso, una inversión mucho más grande que la otra. Sí, por supuesto. Un pozo no convencional está hoy en Vaca Muerta alrededor de 15 millones de dólares y un pozo convencional de la cuenca está en el orden de los 2 a 3 millones de dólares. Obviamente las productividades son distintas. O sea, un pozo de Vaca Muerta puede llegar a producir 10 veces más que un pozo de convencional y después también con mucho menor volumen de agua. Entonces, en el global termina siendo muchísimo más rentable un pozo no convencional que un pozo convencional. Bien, entonces, el recurso al que estábamos acostumbrados en Cerro Dragón era el petróleo escalante y el gas era como algo, no digo subsidiario, es decir, había gas pero no era tan importante. Y ahora, esto que se lo define como shale gas, a ver, ¿qué es lo que se descubre? Sí, como bien decís, la cuenca en general, no solamente de Cerro Dragón, es una productora histórica de petróleo, un petróleo mediano que hoy está muy demandado, y algo de gas, pero no hacía un aporte considerable a lo que es la demanda del país. Y ahora lo que se encontró es, como bien decís, shale gas, que es básicamente esa roca madre. No es que tenga petróleo en este caso que estamos hablando puntualmente, sino que lo que tiene es gas, es otro tipo de hidrocarburo más liviano. Entonces, lo importante es que digamos, el aprovechamiento de estos recursos va a poder transformar la cuenca, llevarla de una matriz más bien petrolera a una gasífera. Eso es lo que llaman reconversión. No, el término reconversión en realidad lo que hace referencia es que se pasa de una concesión convencional a una no convencional. Los métodos, el cambio está bien, del tipo de... Sí, pero básicamente sí lo que permite reconvertir, si querés, es la matriz productiva. O sea, estamos hablando de que estamos con una producción de petróleo declinante y de esta forma se puede, a partir de la producción de gas, revertir ese declino y esa espiral, digamos, decreciente de empleo y de producción. Bien. Así que desde ese punto de vista es sumamente favorable. Como todo proceso tiene cierto tiempo de investigación. Ahora ya tenemos más de 2 años recorridos desde que se empezó a analizar esta roca hasta ahora. Y ahora lo que queda es un piloto de cumplimiento obligatorio de plazo máximo 5 años, en donde se van a hacer 5 pozos, que son 230 millones de dólares, y que al final de ese camino se va a terminar de buscar la receta específica para producir esta roca, que es una roca, digamos, es una roca madre, igual que Vaca Muerta, pero distinta en su forma, en su geología, en su forma de romperse. Así que lo que hay que buscar es la receta para hacerla productiva. Bien, o sea, es una firma de una experiencia piloto estos 5 años, que está claro que Pan-American tenía una concesión hasta 2027 y hay una prórroga. ¿Qué es lo que se envía ahora? Porque ¿qué implica esta firma y este envío del proyecto de ley a legislatura? Sí, a ver, la Ley Nacional de Hidrocarburos lo que prevé es que si uno tiene una concesión de hidrocarburos convencional y descubre un recurso no convencional, tiene la posibilidad de pedir una concesión no convencional que básicamente la reconvierte, como te decía antes. Esto automáticamente extiende los plazos 35 años. Y en este caso puntual también, como el recurso es poco conocido y las circunstancias lo ameritan, lo que se le hace es se le adiciona 10 años adicionales. Entonces, de esa forma, una concesión que venció originalmente en el año 2047 va a tener 45 años contados desde ahora para hacer los trabajos de explotación no convencional. Y también se va a seguir con la explotación convencional, que eso hay que tenerlo en cuenta porque es importante. Digamos, la inversión que se viene haciendo anualmente para desarrollar los reservorios convencionales se va a seguir haciendo y en forma paulatina se va a empezar a ver o a manifestar este recurso no convencional que cuando ya se atraviese la etapa piloto va a empezar lo que se llama como ramp-up o incremento de producción, donde cuando se entra en una etapa de producción más intensa. ¿Y esto qué va a significar en lo inmediato en ingresos para la provincia? En su momento había un bono, bueno, hay regalías, hay una inversión. ¿Cómo lo va cobrando la provincia? ¿Qué es lo que está estipulado? Sí, a ver, hay 2 aristas para plantear ese caso. Digamos, desde el punto de vista de las regalías no hay afectación, porque las regalías en lo que es convencional se siguen liquidando de igual manera y con las mismas alícuotas, y sí en el no convencional se otorgó una regalía diferencial, es decir, un estímulo en la regalía del 9%
que es una regalía menor a lo que paga el convencional y menor a lo que paga Vaca Muerta, con el fin de estimular este recurso que es poco conocido. Ahí lo interrumpo, porque es importantísimo lo que acaba de decir. Porque lo escuchábamos el otro día al gobernador hablar mucho del tema competitividad. Sí. ¿Tiene que ver con eso? Es decir, Sí. hacer el esfuerzo del Estado, de decir, le damos las herramientas a las empresas para poder competir. Porque Sí. si vos en igualdad de condiciones con un 12% con Neuquén, es más difícil. Y acá te voy a citar 3 ejemplos, quizás por la positiva y por la negativa. Primero, digamos, por la negativa, que me remite a una pregunta de un colega tuyo que me dijo por qué, si en el 2012 se hicieron experiencias en la Roca Madre, no se llegó a buen puerto, digamos. A ver, la primera respuesta es que no había disponibilidad de equipos como sí la hay hoy, pero lo más importante me parece que es que en ese año, como esas experiencias se dieron en el marco de una prórroga de concesión, no solamente que no se le dio ningún incentivo desde el lado del Estado, sino que se le incrementó la regalía, pasó del 12 al 15-16. Que eso es totalmente opuesto a lo que estamos haciendo hoy, que es darle un incentivo a la empresa para que haga este plan. Eso por un lado, y como experiencia positiva, recalcar el caso de Fortín de Piedra, por ejemplo, que fue el primer desarrollo no convencional de shale gas en Neuquén, que permitió que se empezara a trabajar fuerte en el shale gas y a partir de eso hubieron muchísimos desarrollos. Y en el caso del petróleo, lo que es Loma Campana, que recién se pudo desarrollar una vez que se firmó este famoso decreto Chevron, que es el 929, y que dio una serie de incentivos desde el punto de vista de disponibilidad de visa y derechos de exportación, que fue lo que permitió que se desarrolle el no convencional en petróleo. Así que creo que esos son buenos ejemplos para remarcar que también tiene que haber una asistencia, sobre todo cuando el recurso es poco conocido, para que se logren llevar adelante los proyectos. Y sigo, ahora engancho con un anuncio de hoy, y después volvemos, porque estaba explicando varias aristas de los ingresos para la provincia, Sí. pero en esto de la competitividad también hoy se anunciaba, por ejemplo, con estas áreas residuales que ahora tiene PECOM, que también la regalía del 9 al 6 es... Sí, sí, ahí digamos hay dos puntos distintos. Lo que es se da un incremento, una disminución del 3% de la regalía en lo que es la producción de base, o sea, la producción que tiene hoy la empresa, y 6% de rebaja sobre la producción incremental, es decir, toda la producción que viene asociada a las inversiones que va a ejecutar. Básicamente el concepto de esto es, ellos van a acelerar el plan de desarrollo, van a traer las inversiones que tenían hace más adelante, las van a traer ahora, entonces van a tener más actividad, eso obviamente se vuelca en la estabilidad laboral y en la productividad del yacimiento que va a ser mayor. Y de vuelta, eso es un ejemplo, un caso win-win, digamos, porque si bien la provincia baja un poco... ¿Se lo pide la provincia o nace de la empresa? No, es una presentación, a ver, es algo consensuado con la provincia, obviamente, pero surge a partir de una presentación de la empresa. En este caso la empresa vino y dijo, solicito una rebaja de regalías de tanto % y en compensación, si se quiere, yo voy a adelantar mi plan de inversión y voy a invertir 204 millones de dólares en el transcurso de los primeros años de este desarrollo. Así que es otro caso de cómo a partir de, digamos, medidas de alivio fiscal se puede recuperar actividad y dar sostenibilidad a la cuenca. Por eso hicimos la introducción que yo decía el contexto difícil. Viene bien explicar todo lo que usted al comienzo dio como panorama para decir, bueno, sí, hay que tomar estas decisiones porque hay que acelerar todo. Es bienvenido toda la aceleración de inversión, es bienvenido. Lo que por un lado podés perder en menos regalía, lo estás ganando por el otro. Sí, por supuesto. O sea, hay algo que se llama el P por Q, que es el producto de la cantidad que se saca por la alícuota de regalías que se cobran en este caso. Acá lo que se apunta a tener mayor cantidad de petróleo y si bien la regalía es menor, a la larga termina siendo mayor la recaudación y también asociado a eso todo lo que es el empleo, digamos, y la actividad que termina obviamente siendo mayor, porque como te comentaba, lo que hace la empresa es básicamente adelantar ejecución de actividad. Entonces ahora volvemos al original lo de PAE. Recién hablamos de PECOM, para no mezclar, pero está todo vinculado, ¿no? Sí, Son decisiones, aparte los anuncios vinieron todos juntos, ministro, o sea que no me deja otra que mezclar. Volviendo a lo de PAE, entonces, me estaba diciendo lo de las regalías y además, bueno, se hablaba de una inversión inicial de 30 millones de dólares, que cómo sigue, que seguramente me iba a explicar esa parte, ¿no? Sí, en realidad, y bueno, lo que se ejecutó en el pozo horizontal, digamos, haciendo números redondos, son más o menos 30 millones de dólares. Y sí, lo que es importante, que desde el punto de vista del ingreso, hay, digamos, un pago a la provincia que se va a ir erogando a lo largo de 5 años, que totaliza 90 millones de dólares aproximadamente, en concepto de bonos y de responsabilidad social empresaria. Así que también ahí tenemos una contraprestación importante para la provincia, sobre todo en una coyuntura que todos sabemos que hay que aprovechar cualquier posibilidad
o todo recurso que esté disponible. Bien. Bueno, o sea que esto es lo que tiene que ver con lo que se firmó, tiene que ir esa prórroga a legislatura, lo que se cambia ahora es de lo convencional a lo no convencional y los alcances, esto lo van a tratar los diputados dentro de una semana más, ¿no? Sí, de vuelta, no es una prórroga, es una reconversión. Reconversión, pero se extiende, digamos, los años, a eso me refiero, exacto. Capaz que lo digo mal, no sé cuál es el término. Sí, pero sí, esto también es importante que tenga tratamiento legislativo porque la seguridad jurídica es otro elemento que le aporta un incentivo a la inversión. Así que iba a eso que lo dijo también en el discurso el gobernador del tema de la seguridad, como que se pueden hacer estas inversiones porque hay un contexto que ayuda, que facilita. Digamos, sí, ¿no? sí. Y en eso del contexto que facilita me parece importante la imagen del otro día, que estaban los municipios, la provincia, los representantes de los trabajadores, digamos, toda la sociedad enfocada en lograr un objetivo. Así que eso es muy importante, me parece. Bueno, y ahí estamos llegando un poco también a la última parte de la charla que tiene que ver con esto, de que no terminó ahí, ahora vienen toda una serie de reuniones, tengo entendido que va a haber en Buenos Aires en los próximos días con operadoras y después ya sumando a gremios, a intendentes, ¿qué es lo que buscan ajustar en estos encuentros? Sí, es como mencionás, va a haber primero seguramente una primera reunión en Buenos Aires y después se va a bajar al territorio para básicamente hacer un acuerdo donde se evalúe qué puede aportar cada sector en esto de lograr competitividad. Porque como dijimos en la introducción, hoy digamos, el balance termina siendo muy justo, entonces la única forma de darle futuro y visión de largo plazo a la cuenca es entre todos. Así que me parece que es sumamente importante hacer estas mesas de trabajo donde estén gremios, empresas, provincias, municipios, y de esa forma se va a lograr, como te decía, digamos, tener actividad para mucho más tiempo. Sí, me parece que un anuncio que se salió de lo regional, ¿no? Estaba esa lectura de, bueno, siempre uno vincula los anuncios petroleros a la zona sur y acá estaban como todos los intendentes y todos dijeron, el petróleo no es solamente Comodoro, Sarmiento, nos involucra a todos. Por eso las decisiones tienen que ser entre todos. Sí, sí, por supuesto. Y se hizo acá en el Valle, digo, a eso me refería también, ¿no? El anuncio. Sí, por supuesto. Obviamente obedece también a temas de agenda, pero todos son conscientes de la importancia que tienen estas cuestiones, así que obviamente bienvenida la participación de todos. Y en cuanto a puestos de trabajo, la empresa presenta un plan dice, bueno, si sale todo bien, ¿esto puede incrementar la mano de obra en la zona? Las empresas de servicio, pienso en... A ver, no, me parece un poco desatinado dar números concretos, pero sí me remito quizás a ver lo que pasó en otras cuencas, en otros shales. Vaca Muerta es un caso de éxito, digamos. También hay otros casos de éxito que en Estados Unidos, en varias regiones. Lo que sí es común a todos los casos es que a partir del desarrollo del no convencional se pudo revertir la caída de los campos convencionales y se tuvo a la larga más producción y el mismo o mayor nivel de empleo. Así que en cualquiera de los escenarios que se pueda pronosticar, siempre el resultado fue el mismo, así que si logramos ese objetivo, creo que vamos a tener una transformación y una revitalización de la cuenca. O sea que no es exagerado la comparación, por ahí el entusiasmo de decir, bueno, compararse con Vaca Muerta. Vaca Muerta es una cosa, un monstruo, lo que se ha encontrado ahí, por lo que escucho, ¿no? Las cantidades, el volumen. Pero bueno, Chubut tiene ese futuro también, porque nos quedábamos con las reservas, con lo convencional. Este ejemplo demuestra que haciendo inversiones, habiendo inquietud de parte de las operadoras, la cuenca todavía tiene más para ofrecer. Sí, por supuesto que tiene mucho futuro. Esta roca madre, que es la D129, está en toda la cuenca. Y la verdad que hay que destacar la visión de la compañía de Pan American, porque después de 70 años de haber trabajado en el yacimiento y después de ver signos de agotamiento de los reservorios, tomó la decisión estratégica de seguir comprometida con la cuenca, y fue por eso que en vez de tomar alguna otra alternativa como salida o el destino que fuese, tomó la decisión de invertir primero $30 millones en pozos para investigar la roca, y ahora que comprobó que la roca tiene gas no convencional, lo que avanza es con la reconversión y estos 230 millones a priori que implica el desarrollo de este proyecto no convencional. Y me explica por último cuál es el rol de Petrominera, porque firma el otro día Millar esto, porque Petrominera es la empresa que tiene el Estado chubutense en esto y es socia, ¿no? De alguna manera, ¿cómo participa? Sí, Petrominera es la empresa provincial y por ley es a quien revierten las áreas una vez que vencen las concesiones. Entonces, como
Este contrato también fue suscrito en su momento, digo, el contrato de prórroga de concesiones anterior fue suscrito con Petrominera por un tema contractual y también por un tema de seguridad jurídica, que también corresponde que firme la empresa de bandera. Bien, es solamente porque es la que le corresponde por el área de operatividad. Digamos, usted no Sí. firmó nada, usted políticamente tiene muy importante, pero digamos, a la hora de la firma Sí. tiene que ver con esta empresa, digamos, ¿no? Porque todo lo que yo le pregunto es para entender un poco el contexto que insisto, ¿no? Uno toca de oído y la verdad que es interesante escuchar porque empieza a entender un poco más hoy. Así que la semana que viene en la legislatura a ver cómo se da el debate. No sé si va a haber visitas, van a ir a exponer, cómo está previsto para los diputados, porque también imagino que hay muchos diputados que quieren entender un poco más los términos, los alcances de esto que se firmó, ¿no? Como para, no sé si hay un apuro para que se apruebe lo antes posible, Sí. o hay tiempos para, ¿cómo lo han analizado? No, a ver, no tengo en claro la agenda legislativa, pero obviamente siempre estamos a disposición para evacuar cualquier inquietud que haya. De todas formas, por la trascendencia que tuvo este tema, entiendo que la mayoría de los legisladores están al tanto y entienden los alcances del acuerdo. Bueno, ahora vino una legisladora del oficialismo, así que le vamos a preguntar cómo se preparan para los próximos temas que van a estar trabajando. Bueno, ministro, gracias por habernos visitado, por habernos ilustrado con todos estos anuncios y ojalá que sea la reconversión de la cuenca, que sea ese futuro que usted nos dice. Este fue el primer paso, ¿no? Ahora hay que trabajar y bastante, ¿no? Sí, sí, y así va a ser. Y bueno, agradecerte a vos, Pablo, también por la invitación.